Hola de nuevo. Para las personas que se hayan incorporado ahora a esta última jornada, quería recordarles que se va a celebrar un sorteo de un iPhone 4S después del acto de la clausura, en el stand de Telefónica. Previamente deben ir hacia ese stand y rellenar un boleto en la urna que está a su disposición en el stand de Telefónica. A continuación les presentamos una mesa redonda que lleva por título Licencias y aspectos legales de la creación de contenidos educativos digitales. Actuará como moderador don Juan Pablo Pulido Bermejo, jefe del Servicio TIC de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura. Intervendrán en la mesa redonda Julià Minguillón, responsable de Estudios de Informàtica, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya. María Fernández Rancaño, directora de programas de la entidad pública empresarial Red.es. Y Manuel Belardo Pacheco, director gerente del Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación basadas en fuentes abiertas, CENATIC. Tiene la palabra el moderador. Hola, buenos días. Iniciamos la recta final de este congreso con un tema sobre licencias y aspectos legales de la creación. La causa de por qué se incluyó un tema como este entre un público que clásicamente no era editor, pues es crucial porque define todos los modelos de edición y de uso de todos los contenidos educativos y de alguna manera va a enclavar y fijar hacia dónde va a ir todo el modelo y todo el sistema, tanto en el aspecto del quién, de qué forma, del para qué y del tiempo de uso. Reunimos a tres sectores en esta mesa, por un lado de expertos legales, pero también productores de gestión de proyectos de estos ámbitos y también gestores que mantienen pues, tanto software como servicios y productos que están ligados muchísimo a este tema. La dinámica que queremos llevar es no hacer rondas de la misma pregunta para diversificar al máximo la cantidad de temas que vamos a tratar. Nos vamos a centrar en preguntas lo más rápida posible de respuesta de unos 4 o 5 minutos. Y luego voy a ofrecer para finalizar el que podáis seleccionar de la tertulia 2 tweets con los que acabar vuestra intervención a modo de conclusión. Bien, y vamos a iniciar directamente por el retraso que llevamos, intentando obviar la parte teórica de clasificaciones, de tipologías, de licencias, y vamos a ir directamente con el punto que yo considero de todo el abanico que puede centrar más vuestro interés como docentes, ¿no? En el aula, Julià, se generan una cantidad de contenidos y de actividades enorme por la cantidad de usuarios que engloba. Y es para nosotros realmente importante conocer cómo podemos regular el conocimiento creado en el aula desde el punto de vista del alumnado y el profesorado para que sea provechoso para otros. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Pablo, por haberme invitado a esta mesa redonda. Y a ver, yo cuando me lo planteasteis y me pedisteis un poco que preparara las preguntas, yo os hice preguntas para las cuales yo no tenía respuesta y esperaba que en esta mesa redonda y en esta sala me ayudarais a encontrarlas. De todas formas, sí que tengo la perspectiva que tenemos desde la institución, ¿no? Porque nosotros, bueno, la O de la UOC de Universitat Oberta, que quiere decir abierta, precisamente nos obliga, nos empuja hacia intentar compartir al máximo posible todo el material que generamos, tanto los docentes como nuestro equipo de consultores, pero también, sobre todo, que es lo que tú comentabas,
el conocimiento creado y generado en el aula. Entonces, aquí es donde tenemos realmente un problema, porque no tenemos, ya te lo digo, no tenemos una respuesta al modelo. Tenemos varias aproximaciones que van desde la regulación institucional mediante una carta de compromisos que firma el estudiante cuando se matricula en la UOC y en la cual, digamos, acepta compartir y crear y compartir de forma colaborativa todo aquello que sucede en el aula, pero también hasta en el otro extremo la buena fe de un estudiante que a partir de unos apuntes nuestros prepara un resumen y lo comparte con sus estudiantes de clase y lo cuelga en el espacio compartido, ya sea visible solo dentro del campus virtual o bien en el repositorio institucional, en el caso entonces que pasa a ser visible desde cualquier parte del mundo porque está colgado en Internet. Entonces, nosotros nos encontramos con la tesitura de tener que regular estas opciones para evitar realmente problemas a posteriori, ¿no? Y especialmente en nuestro caso a nivel universitario un elemento crítico son los trabajos finales de carrera, donde a veces intervienen terceros, ¿no? Como empresas que ceden parte de otros contenidos, ceden conocimiento, ceden incluso software y patentes, etcétera, con lo cual el producto resultante del estudiante, que puede estar ligado o digamos limitado por esta carta de compromisos que firma al principio, quizá realmente no esté cumpliendo con toda la legalidad al tener en cuenta todos estos factores. Entonces, bueno, nosotros, al menos la política de la institución es un poco la de un anuncio que recordaréis todos, que a mí personalmente no me gusta, pero es la única manera de tirar adelante, que es aquella de prefiero pedir perdón a pedir permiso, ¿no? Y entonces la idea es un poco, en caso de duda, pues tirar adelante, intentar minimizar, evidentemente, cualquier daño colateral, pero esperando también que haya buena voluntad de las terceras partes y que realmente... Para que tú, de momento, no nos paras, sino que nos empuja a que demos el paso adelante a la espera que se defina. Bueno, a ver, yo soy profesor de la institución, yo tampoco soy experto en temas jurídicos, de hecho, como profesor, parte de mi actividad es pelearme con los servicios jurídicos de mi institución, porque yo mismo soy autor de materiales en los cuales en su momento licencié de una cierta manera con un contrato. Yo considero que esos materiales ya han dado le hemos sacado todo su jugo, que podrían estar abiertos, y ahora me encuentro, por ejemplo, en que no soy capaz de hacerlo porque tengo un contrato que firmé hace unos años y no me lo permite. Entonces, mi guerra actual con la institución es un poco esta voluntad de decir, bueno, pues si no me queréis cambiar el contrato por la razón que sea, yo los colgaré en abierto y a ver a dónde llegamos. Esto nos lleva entonces, María, a la pregunta de qué tipos de licencia puede ser más adecuado para qué tipo de objetos educativos digitales se puedan producir desde todos los productores de la comunidad educativa. No se oye. Bueno, María, está... Sí. Igual con el... Tecnología. ¿Ahora? Sí. Sí. Ahora sí se oye. Bueno, en cuanto a los tipos de licencias de los contenidos educativos, pues será una mezcla, ¿no? Como siempre. Habrá contenidos educativos, digamos, que tengan derechos privados, contenidos comerciales. Y en cuanto a los tipos de licencias que se pueden aplicar, si estamos hablando de un entorno de licencias libres, de contenidos que pueden ser producidos por los profesores, por los docentes o por los propios alumnos, ahí será una decisión de la institución o del propio productor de los contenidos. Está claro o parece evidente que cuando yo produzco un contenido en el ámbito de lo que es mi trabajo, en el ámbito de mi institución académica o en el ámbito de mi institución profesional, eso normalmente suele estar regulado por un contrato institucional.
todo lo que nosotros producimos en el ámbito de nuestro trabajo, y no solo en el ámbito académico, sino en cualquier otro ámbito, normalmente pertenece a lo que es la institución, con lo cual ahí las normas que marca la institución son las normas que hay que aplicar. Otra cosa es el contenido que un docente o cualquier otra persona pueda producir y pueda querer poner a disposición del resto de la institución o completamente libre, ¿no? Y ahí es una decisión del propio autor del contenido cómo quiere liberarlo o cómo quiere dejarlo a disposición del resto. Por lo tanto, yo creo que no hay una norma general, ni se puede decir los contenidos tienen que licenciarse de esta determinada manera, porque sobre todo y por encima de todo hay que respetar lo que es el derecho del autor. Entonces el autor es el que tiene que decidir cómo quiere liberar el contenido. No creo que se pueda dar una norma para ello, ¿no? Y poder ir adelantando algún tipo de licencia más recomendable al público que tenemos hoy. A ver, en cuanto a recomendaciones, es difícil, ¿no?, dar una recomendación. Si yo fuese un productor de contenidos en el ámbito académico y lo que quisiera era difundir el conocimiento, hacerlo llegar al mayor número de gente posible, yo evidentemente utilizaría una licencia de Creative Commons simplemente con reconocimiento, ¿vale?, permitiendo obras derivadas y permitiendo uso comercial. Nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es la actividad de Red.es y en colaboración con el Ministerio y con las comunidades autónomas, hace unos años desarrollamos un montón de contenidos educativos que están en la plataforma Agrega, y en ese momento se decidió que esos contenidos tenían que ser licenciados como Creative Commons y uso no comercial, ¿no?, permitiendo obras derivadas. Eso primero supuso unos costes bastante importantes. Porque al tener que ser con Creative Commons uso no comercial y completamente buscando todos los contenidos libres que teníamos, que podían luego reproducirse con el mismo tipo de licencia, hubo que generar mucho contenido que probablemente existía bajo otros tipos de licencias, pero que no podían ser aplicables. Y luego lo que sí que nos hemos dado cuenta es que existe una demanda por parte de las empresas. No estoy hablando solamente de empresas editoriales, sino de empresas que dan servicios de formación, para los cuales esos contenidos son una herramienta muy importante. Una herramienta muy importante sobre la que ellos pueden producir servicios y, evidentemente, obteniendo pues unos ingresos. Eso es parte de lo que es la actividad comercial de cualquier empresa, pero también enriqueciendo esos contenidos, ¿no? Entonces, nosotros ahí sí que creemos que en esa línea y en la producción de contenidos que se pueda hacer desde la Administración, sí que se debe permitir el uso comercial de dichos contenidos. Y Manuel, en el aula llegamos al uso de Internet como fuente de muchísima información, contenido, conocimiento. ¿Cómo podemos generar contenido educativo o qué tenemos que tener en cuenta de precaución para usar Internet como generador de contenido educativo? Bueno, yo creo que es que hoy en día, sobre todo observando a mi niña pequeña de 2 años, que yo no sé si la educa más en la guardería o la educa más poco yo, al final, ¿no? Entonces, es muy complicado es muy complicado poner en las nuevas generaciones de chavales y chavales que están entrando en clase, ponerles una barrera. Ellos no van a saber distinguir qué es lo que aprenden en casa con el tablet, sobre todo con el tablet ya, hoy en día PCs muy poquitos hay, y qué es lo que aprenden en clase. Yo creo que, de hecho, en casa suelen tener tecnología mucho más puntera y muchos mayores números de contenidos que lo que pueden tener en clase. Entonces, te van a demandar directamente que cosas que han aprendido por la tarde o por la mañana o el domingo con su padre o lo que sea, que han visto en algún vídeo o lo que sea, pues eso pueda estar de alguna manera reflejado dentro del recogido, dentro de la experiencia del profesor. El profesor, y enlazo un poquito con lo que decía antes el compañero de la EOI, se convierte más en una especie de agregador y tiene que, de verdad, no solamente ponerse a pensar un poco en cuáles son sus competencias como profesor y qué es lo que puede enseñar, sino en saber diferenciar esos contenidos que incluso el propio alumno te puede aportar porque lo ha visto en su casa por la tarde, y saber poner un pequeño filtro realmente de oye, pues esto sí, pues esto no. Pero no va a ser muy complicado poner una barrera de entrada debido a eso, la gran cantidad al uso de Internet dentro de los hogares, ¿no?
Y luego, bueno, pues ya a nivel de propiedad intelectual, bueno, pues todo lo que se produzca en el torno de como creación de contenido en el torno de un aula, eso también está recogido en la ley de propiedad intelectual, se llama obra colectiva. Entonces el propio alumno, el propio profesor puede coger aportaciones de los propios alumnos y suyas propias y entre todos crear una obra colectiva que al final puede pertenecer o no a la institución, en función de lo que decía María y lo que decía, que en función de cómo esté regulado ese convenio, ¿no?, de los trabajadores, pero la obra colectiva, siempre estando ahí, está recogida en la ley de propiedad intelectual. Y desde tu punto de vista, como director del CENATIT, ¿cómo distribuimos un contenido educativo de la forma más adecuada? ¿Existe algo más allá también de libre, o sea, más allá de las Creative Commons? Sí, hay. A ver, tradicionalmente el mundo del software libre lleva cerca ya de cerca de 40 años, ¿no?, 30 y tantos años de vida y solo, digamos, como movimiento aparte de cualquier institución, ha ido generando una cantidad de conocimiento impresionante. Algunos de los mayores proyectos de software libre que usamos hoy en día, como Moodle, que comentaba antes también de la EOI, o la propia plataforma Linux, generan profesionales que trabajan en esa plataforma contra Linux, que trabajan creando el código Linux, que trabajan documentando el código Linux, o cualquier otro proyecto de software libre, y lo hacen todo en Internet, ¿no? Entonces, hay una tradición larguísima de maneras de licenciar y de poner a disposición de otros libremente contenidos, ya sean documentos, ya sean tutoriales, ya sean vídeos, ya sea todo esto, ¿no? Obviamente, pues una explosión con la parte de Creative Commons, que está muy bien, pero bueno, también, y quiero recordar también, hace unos cuantos años, también cerca de Red.es, se produjo una licencia llamada Color Juris, que también trataba un poco de acercar el mundo anglosajón al derecho español, ¿no? Entonces, al final Creative Commons es en inglés, no sé, hay jueces, que yo además tengo algún amiguete por ahí que se dedica a esto, y cuando llegan problemas de derechos de autor y de propiedad intelectual, hace así, esto es un marrón al fondo del cajón, ¿no? Primero porque está en otro idioma. Entonces Color Juris vino un poco a tratar de poner por lo menos en castellano ciertos lenguajes, ¿no? También la Free Software Foundation, la gente que impulsa el software libre, también tiene su propia licencia de documentación, con la que recomiendan básicamente utilizar todos los documentos que se hacen en el mundo del software libre con ese tipo de licencias, ¿no? Hay bastantes, no hay una única licencia, ahí hay bastantes opciones que se pueden optar, sí. Y Julia, ¿qué recomendarías también tú al docente y al alumno en base al tipo de licencia más adecuada? Bueno, nosotros en la UOC optamos por dos licencias Creative Commons. Una era reconocimiento compartir igual, porque nos parecía que era la más adecuada para los contenidos educativos, un poco para insuflar esta viralidad que obligaba a poder ir mejorando y aprovechándose de estas mejoras de los contenidos. Y luego, para otras cosas que considerábamos más obras finales, recomendábamos usar la de no comercial, no derivada. Pero la experiencia en estos pocos años que llevamos con las licencias es que la mayoría de profesores, excepto en algunos ámbitos, como por ejemplo el derecho, optan, pero en otros como informática o ciencias, optan mayoritariamente por la licencia la menos restrictiva, la BAI, es decir, la atribución compartir igual. La discusión que tenemos ahora es si realmente hemos de obligar o no a tener la cláusula compartir igual. Algunos profesores, en los cuales yo me incluyo, pensamos que realmente si nuestro modus vivendi ya viene dado por ser profesores de una institución pública o privada por la cual ya se nos paga para hacer cierta actividad docente, si crear contenidos forma parte de esta actividad docente, ¿por qué voy a ser yo quien va a poner barreras a que otra persona se aproveche de esto que a priori, y esto es mi punto de vista, ya está pagado, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando dentro de la institución para intentar poder optar por la licencia menos restrictiva posible, que es la BAI. Pero como ha dicho María, lo que es importante es que el autor pueda decidir, y en ese sentido la institución debería permitir que cada profesor, dentro de un marco, por supuesto, especifique la licencia. Y María, dentro de ese marco que las licencias regulan o limitan, ¿cómo afectarían a
pues a todas las partes del modelo de negocio, ¿no? De los servicios que se pueden o no usar, del uso individual o colectivo, del límite de tiempo. A ver, yo creo que hay que distinguir un poco entre contenidos educativos que, digamos, la administración educativa adquiere, y adquiere normalmente de parte de la industria, y luego los contenidos educativos que producen los profesores, ¿no? Entonces ahí el tipo de licencia yo creo que debe ser diferente. Lo que es cierto es que los contenidos que adquiere la administración en colaboración con la industria, es decir, que compra, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o que produce, hasta ahora se estaban comprando y normalmente se estaban utilizando, bueno, pues pasaban a ser propiedad de la administración, se licenciaban con Creative Commons, uso no comercial, y ya nadie más podía hacer nada sobre eso. Esos contenidos normalmente tienen que ser actualizados permanentemente. Por un tema tecnológico, fundamentalmente, pero también porque, bueno, hay nuevas incorporaciones educativas que hay que introducir en ellos. Entonces, en ese caso, probablemente lo más oportuno sería establecer acuerdos con la industria, de tal forma que esos contenidos se generasen mediante un modelo de colaboración público-privada, que abaratase, por una parte, el coste para la administración y que permitiese tener esos contenidos actualizados, y que lo que son los editores pudiesen, bueno, pues seguir haciendo su negocio con ellos en otros ámbitos, incluso fuera de lo que sería el ámbito educativo español. El tener unos contenidos producidos por los propios profesores solamente y mantenerlos permanentemente actualizados es una cuestión bastante complicada. No olvidemos que no todos los profesores, probablemente aquí hay una muestra muy representativa de profesores que sí que producen contenidos, y me estoy refiriendo ahora mucho más a los niveles no universitarios que a los niveles universitarios, pero es un porcentaje que a día de hoy es pequeño. Es decir, los contenidos que podemos necesitar en el ámbito educativo, fuera de lo que es el ámbito universitario, que el modelo es completamente diferente, yo creo mayoritariamente todavía siguen en manos de la industria, aunque ahora mismo sí que es cierto que siguen un modelo en el cual no hay una producción real de contenidos educativos en el sentido de lo que sería puramente un contenido educativo, sino que lo que hay, bueno, pues son libros en formato PDF más o menos enriquecidos y poco más, ¿no? Pero sí que la industria tiene que ir a un modelo en el que se produzca una desagregación de los contenidos, en que esos contenidos el valor no esté tanto en lo que es el contenido, sino en los servicios que pueden dar sobre ellos, ¿no? Bien, no dejamos de estar en un tiempo, en un momento de inicio, de competencia entre todos los usuarios, entre todos los intereses. ¿La industria tiene claro hacia dónde quiere apuntar? ¿Ves? Habría que preguntárselo a la industria, ¿no? Bueno, centrándonos, bueno, varios sectores ya se han ido definiendo, el de la música, pero centrándonos en el que nos corresponde. En el mundo, ¿no?, editorial. En el mundo editorial, de libros digitales, contenidos educativos. A la vista de lo que tenemos actualmente, parece que lo que es la industria editorial en el ámbito educativo necesita definir un nuevo modelo de negocio, ¿no? Están acostumbrados a vender libros de texto, venderlos además todos los años, a ser posible, con unos contenidos muy similares, no actualizados, y están dando un poco el salto hacia lo que es la digitalización del propio libro de texto, enriqueciéndolo con una serie de contenidos multimedia que muchas veces incluso se venden por separado. Se están resistiendo un poco a que realmente el modelo educativo está cambiando, ¿no? Y más allá de lo que es el propio libro físico, que sigue siendo un elemento fundamental en las clases, ¿no? Sigue teniendo que tenerse ese elemento. Sí que es cierto que la educación se está llevando hacia un modelo mucho más colaborativo, donde hay muchos más inputs, muchas más fuentes de información, y no todo está basado en un libro de texto y una serie de ejercicios. Y las editoriales, bueno, pues siguen incidiendo en ese modelo, siguen incidiendo en querer vender un libro que además ahora la producción, el coste de la producción es muchísimo menor de lo que era antes. No pueden evitar que ese libro se copie, o exactamente igual que antes tampoco se podían evitar las fotocopias, tampoco estamos inventándonos nada nuevo, ¿no? Y además estamos yendo a un modelo en el que cuando alguien compra algo ya no quiere a lo mejor
un profesor puede no querer toda la materia de una misma editorial, sino que puede querer combinar. Tiene que ir a un modelo en el cual los contenidos se vendan de una forma mucho más desagregada y que se puedan recombinar. Y sobre todo a vender servicios sobre ese contenido básico, servicios que pueden ser aulas virtuales, puede ser apoyo, puede ser material complementario. No es tanto la venta de lo que es el propio contenido, sino lo que es la venta de todo el ecosistema que puede haber alrededor, ¿no? Y todavía no han dado el paso. Bueno, supongo que lo irán dando poco a poco, pero sí que es cierto que también, bueno, tienen una inercia de muchos años que es difícil de mover. Y aunque haya otros sectores como la música o sectores de contenidos digitales del ocio que parece que el modelo está mucho más definido, tampoco es cierto. Tampoco los modelos se están encontrando más allá de las grandes distribuidoras de contenidos de ocio. Desde ese punto de vista, a Manuel seguro que le han preguntado más de una vez dentro del CENATIP que cómo se gana con el software libre, ¿no? Es decir, cómo encontrar que un nicho donde sacar partido al trabajo y a la productividad. El modelo de la industria de contenidos, bueno, pues ya por lo menos puede empezar a tener seguridad de que hay modelos de negocio. Acaba de apuntar María en el tema de los servicios, seguramente que se abra un gran espacio de ingresos y de productividad para ellos. ¿Qué respuesta dais vosotros cuando os preguntan este tipo de asuntos? Pues lo que decimos básicamente, necesito 5 horas para explicártelo, porque al final el software libre o los contenidos libres, el conocimiento libre, ya no corresponde a un tipo de tecnología en concreto, ya corresponde o sea, está metido en cualquier, digamos, paradigma, infraestructura, ámbito, ¿no? Entonces, para cada uno de los ámbitos hay posiblemente distintos modelos de negocio. Lo que estamos observando nosotros últimamente es que el software libre se está metiendo muchísimo cada vez más, obviamente, a nivel consumo, en la propia industria. Cada vez se usa más. En el observatorio de CENATIP que están publicados los últimos datos, ¿no? Cómo va creciendo, sobre todo la plataforma Linux va creciendo bastante. Pero por otro lado vemos que en España, a nivel de España, pues vemos que no es la industria TIC, digamos, se posiciona ante el software libre solo de 2 maneras, ¿vale? La industria pesada, la industria grande tradicional, ¿no? Pues los grandes fabricantes, integradores, ya usan software libre para sus propias ofertas. Ellos cuando van a contratar con su cliente, con una administración, el 50% del código que están vendiendo a su cliente ya está siendo reutilizado porque está cogido de cualquier parte de Internet, de cualquier otro proyecto libre, además, ¿no? Con lo que se encuentra luego el problema básicamente de compatibilidad de licencias y demás. Pero básicamente ya están usando proyectos libres para crear nuevos productos que son los que compra o la industria o el sector público. Eso por un lado. Luego, por otro lado, encontramos también, sobre todo aquí también en Extremadura o en comunidades autónomas como la nuestra, encontramos a pequeñas empresas, ¿no? De menos de 10 empleados, TIC, básicamente, que cogen un producto que les encanta de Internet, no sé, pues el gestor documental X, ¿no? O la plataforma de infraestructura X, por decirlo de alguna manera. Y con eso dicen, venga, pues con esto, venga, vamos a empezar a vender. Pero realmente no estamos encontrando muchas empresas que creen su propio proyecto, que fabriquen su propio proyecto y que colaboren en otros proyectos, a lo mejor de otros países. Estamos encontrando muchos servicios basados en un software que ya puede ser privativo o libre, da igual, porque al final es cogerte un software y contra esto hacen un servicio. Pero no estamos encontrando, que es lo que quizás tengamos que hacer énfasis en estos años venideros, en crear tu propio proyecto, buscar tu propia financiación para tus propias ideas, ¿no? No tanto vender servicios basados en proyectos de otros. Entonces ahí tenemos todavía un camino que recorrer bastante largo. Y desde el CENATIP también ofrecéis licencia de software libre para el tema de contenido educativo digitales. ¿Se pueden transferir? Sí, nosotros, una de las patas fundamentales, también estamos dentro de Red.es, obviamente, son nuestros patronos fundamentales, junto con Extremadura. Tenemos un mandato importante en cuanto a la transferencia de conocimiento y a la formación. Últimamente, incluso a la certificación, también de ciertas competencias, ¿no? Entonces, lo que sí que hacemos es, generamos un montón de contenido que lo que hacemos de alguna manera es ponerlo básicamente, primer paso, en formato abierto. Si no es muy complicado que alguien de fuera pueda reutilizarlo, sin saber muy bien a quién va dirigido. Pero primero es formato abierto, ¿no? El formato abierto está reconocido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, eso se puede consultar, no hay ningún problema.
Y básicamente, primer paso, formato abierto. Lo segundo, darle una licencia la más permisiva posible. Yo coincido completamente con mis compañeros de mesa en que poner restricciones y puertas al campo, oye, pues lo más abierta posible, lo más permisiva posible, y que cada uno con ello haga lo que quiera. Y incluso, además, nosotros últimamente agregamos una última libertad al software, ¿no? Y al contenido, que es que sea capaz de generar un modelo de negocio. Si hay un proyecto, un contenido que está ahí puesto en Internet y que realmente que cumple su función, pero que si además pudiera generar un modelo de negocio alrededor de él, pues ya muchísimo mejor, ¿no? Y sobre todo en la industria, digamos, regional, ¿no? Y no tanto en la industria nacional, ¿no? Eso es un poco por lo que apostamos. Todo lo que producimos, formato abierto, modularizado. Tenemos una plataforma basada en Moodle también, donde están colgados todos nuestros contenidos formativos y las empresas pueden cogerlo directamente, oye, volverlo a revender, venderlo donde ellos quieran sin ningún tipo de problema. Manuel, desde que un contenido llega a las manos de un profesorado, del alumnado, ya inicia una carrera de maduración y de transformación inevitable por parte de ambos. Esa carrera pues es la que empieza ahora a ser limitada de una manera o de otra. ¿Y cuál es tu visión de por dónde realmente debería acabar? ¿Cómo podemos convencer a los que han creado inicialmente esos contenidos para dejar la libertad plena de transformación que luego enriquezca el propio proceso educativo y que no lo limite? Perdón, Julián. Perdón. A ver, yo creo que muchos profesores ya tienen la voluntad de crear y compartir, ¿no? Uno de los problemas actuales, yo creo, es el primero, la formación. Un poco, retomando las palabras de Tiscar y de la presentación anterior, un poco la idea de lo pequeño, ¿no? La pequeña escala. Bueno, sí, todo está muy bien, las licencias, el software libre, etcétera, pero ¿cómo me pongo, no? Es necesaria una primera formación básica sobre el qué y el qué ya la gente lo conoce, un poco sobre el cómo, ¿no? El segundo paso, creo yo, necesario es el reconocimiento. Es decir, mientras a mí como profesor universitario solo me cuenten las publicaciones indexadas en revistas internacionales y en cambio todos mis materiales docentes no sumen ni un 5% de mi valoración, pues mi motivación para crear y compartir materiales docentes va a ser muy baja, excepto si es algo que ya me viene previamente por mi naturaleza, ¿no? Y luego el tercer paso, en relación a lo que decías, es la reutilización. Es decir, el hecho de que yo como profesor pueda ser consciente y pueda enterarme de qué otras experiencias educativas se están haciendo con mis materiales. Nosotros en la UOC tuvimos un buen ejemplo de esto, hubo un máster sobre software libre, que ya de partida se pensó que era absurdo que los materiales que se usaban en ese máster no tuvieran otra licencia que una de Creative Commons, ¿no? Por lo cual todos los materiales y actividades asociados al máster están disponibles en abierto. Lo que nos sorprendió gratamente es que esos materiales, tal cual, sin modificación, empezaron a usarse en otras instituciones y a veces no nos enterábamos porque un día en un congreso alguien presentaba algo sobre esos materiales y tú estabas allí y veías, pero ostras, si esto es lo nuestro, ¿no? Y ni tan solo nos lo han dicho. Estaría bien que existiera, igual que un proceso de formación y un proceso de reconocimiento, un proceso que permitiera establecer contactos entre toda la comunidad que comparte y reutiliza y mejora tus materiales. Porque si no, al fondo uno a veces puede tener la sensación de que está muy bien compartir y está muy bien colaborar, pero tener un poco de feedback, aunque solo sea por el simple hecho de que alguien te diga, ostras, me han gustado tus materiales. No vas a cobrar un duro porque la licencia es la que tiene y tampoco es tu objetivo. Pero solo poder tener feedback de la comunidad de alguna manera, yo creo que daría mucho, sería un gran empuje al movimiento. Sí, porque es que además en esa evolución que sufren los contenidos, desde que llegan al propio usuario, que ya se convierte en propio editor también, pues algunas cláusulas, como la no derivada, puede incluso interrumpir el proceso de una simple traducción y de hacer que ese mismo contenido pueda llegar a muchos más.
pero esas cláusulas están ahí, como las no derivadas, quizás sin todavía valorar bien las consecuencias que puedan tener. ¿Cómo saltarse algunas de estas cláusulas, tanto en la no comercial para el mundo de la industria, para aprovechar lo que existe libre, como las no derivadas para el mundo educativo, para poder de cualquier forma hacer alguna derivación que pueda ampliar ese espectro de usuario hacia el que va dirigido? Estás preguntando cómo saltarse la ley. ¿Cómo saltarse? Bueno, o cómo ir madurando esa normativa por la vía de hecho, para que la ley también vaya evolucionando, ¿no?, y la normativa se vaya ajustando al uso real, ¿no? La obra derivada está recogida en la propiedad intelectual, el artículo 11. La traducción es una obra derivada. Entonces, hasta que no cambie la ley, por lo menos en España, ahí poco se puede hacer. En el mundo de las licencias libres, la gracia que tiene todo esto es que conoces al autor. Entonces, nos ha pasado muchísimas veces en muchísimos proyectos donde la licencia nos impedía en ciertos momentos pues, usar ese software para ese otro proyecto o usar esta documentación para este otro proyecto. Y, joder, pues con un limitante, ¿no? Decir, oye, ¿y ahora qué hacemos con esto? Pues esto habrá que echarlo para atrás, en fin, este proyecto de 1 millón de euros, nada, oye, hay que tirarlo. No, realmente, si lo que encontramos con los autores que realmente confían en este modelo, que les gusta publicar con contenidos libres y con licencias libres y abiertas, encontramos que si le explicas el problema en concreto, y vuelvo un poco a lo que decía antes María, en tu caso concreto, explicas, mira, tengo esta necesidad, tengo una comunidad por ejemplo, de invidentes, ¿no? Y, joder, tu proyecto es el mejor, ¿no vas a dar permiso para poder hacer tal cosa? Siempre te dan permiso, ¿no? Pero hemos hablado hasta con gente de grandísimos fabricantes de software, de los malos, por decirlo de alguna manera. Nunca hemos tenido ningún problema. Siempre ha habido total disponibilidad para este proyecto en concreto, cámbialo, lo que necesites, sin ningún problema. Al día de hoy es lo que Cenatic utiliza, esa relación personal con el autor, porque se le reconoce primero un valor en su obra, se le dice después que se va a usar a nivel, por ejemplo, gobierno o comunidad autónoma, y que va a estar, por supuesto, en todos los créditos, que es lo que están buscando. No es que no se necesita nada más. ¿Quería aportar alguna cosa, María? No, en la línea de lo que comenta Manuel, una cosa es que tú, cuando creas un objeto, decidas licenciarlo como que no admite obras derivadas, porque en ese momento a lo mejor es que ni siquiera lo has pensado, o sea, es que a veces lo haces así y dices, bueno, pues no quiero obras derivadas, pero luego para casos concretos tú puedes, en el mundo del copyleft, tú puedes decir que llegar a un acuerdo con quien sea y que ese objeto permita una obra derivada. Incluso podrías, incluso aunque lo hubieses licenciado en general como uso no comercial, eso sería un objeto en general, pero tú puedes llegar luego a un acuerdo con alguien para que utilice eso de forma comercial e incluso cobrar por eso. O sea, luego ya son acuerdos entre las partes. Puede darse el caso de que tú no quieras uso comercial en general, pero de repente alguien te viene en el sentido de que, bueno, pues lo coge este señor y no consideramos que no es apropiado que haya un uso comercial genérico, pero en un momento determinado se puede llegar a un acuerdo. Entonces, esa es la ventaja de las licencias, ¿no? Que no es que etiquetes a un objeto con una determinada licencia para siempre jamás, sino que luego tú puedes adecuarlo a las circunstancias en cada momento. Bueno, hemos empezado este debate media hora más tarde. Vamos a intentar de cualquier forma arreglar un poquito adelantando el final, y vamos a hacer una última ronda de preguntas y luego ya pasamos al tema de las conclusiones con 2 tuits de cada uno, ¿no? En esta ronda quería preguntar a María cuál es el modelo que recomienda para las administraciones para la adquisición de contenido. ¿Cuál sería el modelo más adecuado para una administración educativa? Para una administración educativa que adquiere contenidos que están producidos por una editorial. Estamos en ese supuesto. Bueno, nosotros creemos que esos contenidos probablemente deberían adquirirse con una modalidad de licenciamiento que luego permitiese que la industria pudiese comercializar esos contenidos o utilizarlos bajo determinadas condiciones.
Eso no quiere decir que ese acuerdo tenga que resultar gratis para la industria. Es decir, la Administración paga porque se desarrollen unos contenidos a las editoriales y luego las editoriales cogen esos contenidos y los venden y obtienen un beneficio, sino que ese beneficio debería repercutir otra vez sobre la Administración. Es decir, estaríamos hablando de una fórmula de colaboración público-privada. Más allá de que el tipo de adquisición o el tipo de licencia permita el uso comercial, otra cuestión es que, ya que la Administración está poniendo dinero para desarrollar unos contenidos y está empujando a la industria, lo vaya a pagar todo, ¿vale? Entonces, ahí pues puede haber diferentes modalidades de adquisición de ese contenido, desde que el precio de adquisición sea más bajo hasta un tanto por ciento sobre el beneficio que las editoriales o las empresas que distribuyan esos contenidos puedan obtener por su venta y que repercuta de nuevo en la Administración y que debería ser reinvertido en la generación de nuevos contenidos. Y nosotros entendemos que el modelo debería ir un poco en esa línea, ¿no? Julia, claro, pero la propia Administración educativa lo que le preocupa es que todas esas limitaciones por las que le conducen las licencias puedan limitar el propio proceso de aprendizaje. La propia calidad que los contenidos puedan tener con el licenciamiento Creative Commons o incluso la estructuración de un currículum encorsetado en una unidad inmovible, ¿no? ¿De qué manera afrontáis en la universidad el tema de conjugar esos derechos con estas necesidades del proceso educativo? A ver, claro, en el caso universitario, donde se supone que muchas veces es el propio profesor el que crea o selecciona el contenido que quiere utilizar con sus estudiantes, realmente cuando el contenido es creado por el profesor y licenciado de acuerdo al marco o mandato institucional que establezca la institución, no hay ningún problema. El problema viene cuando, y relacionado con la calidad, el profesor decide utilizar material de terceros, ¿no? Pues un libro de texto muy bueno en un tema, etcétera. Y eso en nuestra institución alguna vez ha creado, casi a nivel anecdótico, pero ha creado alguna pequeña fricción entre profesorado y la institución. Pero no el departamento legal, sino otros departamentos más, digamos, lejanos, como por ejemplo el de marketing, ¿no? Porque una de las... Os lo cuento como una anécdota, pero yo creo que es significativa. A nosotros de tanto en tanto nos da por innovar, ¿no? Venga, hay que innovar porque somos la Uberta, ¿no? Y tenemos que innovar. Y a mí me gusta mucho innovar, ¿eh? De hecho, es una de las cosas que me gusta de mi institución, es que me da un espacio muy grande para hacer experimentos. Pues yo y algún otro profesor dijimos, pues bueno, esto de los contenidos educativos en abierto está muy bien, pero ya los publica todo el mundo. ¿Por qué no innovamos reutilizando? Que no es lo que no hace nadie, ¿no? ¿Por qué no cogemos el curso de robótica del MIT, lo traducimos al castellano y al catalán, buscamos un experto en robótica en Cataluña, en Barcelona, y lo damos nosotros, presumiendo de que es el mismo curso que darás en el MIT? Pues la gente de ciertos sectores de la casa, más preocupados por la imagen de marca de la institución y también de la calidad, por supuesto, pues dijeron que, hombre, pero allí, ¿dónde se ve el trabajo de la UOC, no? Entonces, la frontera donde el profesor deja de producir elementos o conocimiento y materiales y pasa a reutilizar, pues depende de dónde pongas la raya, ¿no? Si es 50-50, 30-70 o 70-30, pues se perciben o aparecen problemas diferentes, ¿no? Que tú como profesor no te planteas, ¿no? Porque a mí, en el fondo, la imagen que da mi institución la dará a través de mi docencia con aquellos materiales, no solo en los materiales. Y eso, en cambio, otros operativos o otros sectores de la institución lo perciben de forma diferente porque siguen percibiendo todavía los materiales como un valor en sí mismo, ¿no? Como un recurso a vender, entre comillas, ¿no? Cuando para mí como docente el recurso, el contenido es secundario, ¿no? Y ese es uno de los... Ya repito, es anecdótico, pero es una muestra de que realmente no es tan fácil poner una línea y decir hasta aquí creo y hasta aquí comparto. Pues Manuel, querríamos saber si existen herramientas eficaces para
la protección de autoría de contenidos educativos digitales y cuáles serían los formatos que podrían tener los docentes más adecuados para desarrollar esos contenidos. Hombre, digamos que los derechos de propiedad se adquieren en el mismo momento que se concibe la obra, ¿vale? En ese momento ahí el autor crea algo y automáticamente, por haberlo creado, ya tiene una serie de derechos, ¿no? Entre ellos, como sabéis, pues el derecho moral, todo eso, ¿no? Pero también tiene los derechos de propiedad intelectual. Lo que hay que buscar y procurar, y lo que buscan algunos de los autores y editores, es la inscripción registral. De alguna manera que quede por escrito en algún sitio reconocido, obviamente un sitio reconocido, que ellos han sido los primeros en hacer tal cosa, ¿vale? Para protegerse de alguien que venga después y que pues temas de plagio o temas de uso indebido de la licencia, ¿no? Entonces, básicamente el mecanismo es el mismo, es tratar de inscribir en un sitio reconocido, pues en este caso en España tenemos el registro de la propiedad intelectual, podemos también registrarlo ante notario, ¿vale? Pero luego tenemos también una opción más gratuita, más moderna, que es la de Safe Creative. Es una iniciativa, digamos, que trata un poco en modo comunidad, ¿no? De ir alojando, ir poniendo, reconociendo, es un tercero reconocido en Internet, accesible desde cualquier navegador. Entonces subes tu contenido y ahí queda registrado que tal día tú hiciste, registraste tal obra, inscribiste tal obra, ¿no? Y además también te permite decir bajo qué condiciones se puede distribuir. Más o menos eso es lo que podemos encontrar. En España, vamos, en otros países no sé. Bueno, pues no sé si alguno se anima en particular a concluir con sus dos frases finales, con sus dos tweets que quisiera poner en María, por ejemplo. Pues si tuviese que concluir, por una parte que la industria editorial debe redefinir su modelo de negocio y que las licencias deben ser lo menos restrictivas posibles. Ya, me ha copiado una, o sea, ya ando un poco mal. Pues, Julia. Me pienso otra, entonces, mientras. A ver, Pensando. yo me gustaría que todo profesor tuviera acceso a un proceso de formación, un proceso de reconocimiento y un proceso de conexión con la comunidad para poder precisamente compartir y ser reconocido. Y la segunda, y esto es más una actitud personal, pero yo creo que si ya estáis aquí, ya estáis demostrando un primer paso en ese sentido, es no esperar que la institución o el gobierno o lo que sea lo regule y digamos lo establezca, sino que muchas veces el movimiento de software libre se creó bottom-up, fue una necesidad la que creó el movimiento. Pues en este caso yo creo que debería ser lo mismo, debería salir de abajo y no esperar a que lo organicen los de arriba. Pues Manuel. Vale, no, yo más una que la traía aprendida y ya hecha muy pensada desde casa, que es quitar un miedo, ¿no? Que cuando abres o publicas un contenido con licencias libres, no estás cediendo tus derechos para la eternidad. O sea, no es algo que hagas en exclusiva, no los pierdes los derechos. Tú retienes, como profesor, como autor, tus derechos, los cedes de forma no exclusiva a los demás, ¿vale? Eso que quede claro, por un lado. Y por otro lado, que creo que es necesario, abundando un poco en lo que decía el compañero de la UOC, es necesario crear no solamente un portal donde estén todos los contenidos agregados, sino realmente una comunidad activa, con un modelo de colaboración reconocido, meritocrático, incluso impulsado, ¿vale?, del sector público, para la mejora de esos contenidos que se van colgando por ahí, para favorecer la reutilización, como siempre. ¿Podría ser agrega o podría convertirse agrega en ese repositorio? Podría convertirse, pero probablemente no haya un repositorio único, ¿vale? Lo que hay que agrega es un modelo federado en sí de repositorios, ¿no? Está el repositorio de cada comunidad autónoma y fundamentalmente lo que habrá será, lo que tiene que haber es un localizador, entiendo, único de recursos, que probablemente será una federación de diferentes repositorios. Y luego lo que es muy importante también es cómo están etiquetados o metadatados esos recursos educativos, ¿no? Porque si no es muy difícil buscarlos, y eso está ahí un poco relacionado también con la calidad de los contenidos que se producen y cómo esos contenidos deben etiquetarse para que luego el resto de la comunidad pueda acceder a ellos, ¿no? A veces es un problema de localización, puede haber un contenido muy bueno,
pero si no está lo suficientemente descrito en sus metadatos de forma que sea reconocido por diferentes buscadores educativos, pues al final es que te da igual porque no está. Entonces lo conocen los 4 del entorno en el que se ha producido y nada más, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparte de un buscador integrado o un repositorio integrado, hay que ir también hacia una estandarización en el metadatado de los contenidos. Pues muy bien, muchísimas gracias por vuestras intervenciones, por el dinamismo que le habéis dado, que seguro que han enriquecido mucho más el debate. Gracias. Gracias a vosotros. Les recordamos que vamos a hacer un descanso de 30 minutos, por lo tanto, regresamos a las 12 menos cuarto. Gracias.